En voz alta Relatos presenta al comisario Montalbano en Herido de muerte. Relato de Andrea Camilleri. Capítulo cuarto. Por una vez, Catarella había comprendido y transmitido fielmente las instrucciones facilitadas por el anónimo comunicante, a propósito del lugar exacto donde se encontraba el muerto asesinado. El barrio de Pizzutello distaba apenas 500 metros de la casa de Piccolo. Era un denso monte bajo mediterráneo, todavía respetado por el cemento, lugar habitual de las parejas clandestinas. El frecuente paso de los coches de las parejas había sido el causante de la formación en el interior de aquella maraña de una complicada red de senderos y explanadas, un laberinto que, a pesar de la claridad de las instrucciones, convertía el hallazgo del camino adecuado en un auténtico problema. Ambos vehículos, el de servicio y el del comisario, se vieron obligados a efectuar complicadas maniobras de marcha atrás para iniciar otro recorrido. Al final lo consiguieron. El muerto estaba tendido boca abajo, con los brazos extendidos. No se distinguía el color del chaleco de tan empapado como estaba de sangre, ya coagulada, que había salido de una pequeña pero muy visible herida que tenía justo debajo del omóplato derecho. A escasa distancia del cuerpo había un ciclomotor con una amplia cesta en la parrilla posterior. Incluso sin verle la cara, dijo Fazio, me parece que lo conozco. Es Dindot, el repartidor del supermercado. Anoche Agulla, el encargado, me dijo que no había ido a trabajar y esta mañana se ha presentado en comisaría para denunciar el robo del ciclomotor por parte de Dindot, explicó Montalbano. Pero si era un pobre desgraciado, saltó Germana, que con Tortorella e Imbro formaba parte del grupo. Tenemos que encontrar el arma, dijo Montalbano. ¿La del que le ha pegado el tiro? Preguntó sorprendido Tortorella. No, lo corrigió Fazio, tras haber mirado un instante a Montalbano y adivinado al vuelo sus pensamientos. El arma que llevaba Dindot y con la cual éste disparó. Fazio volvió a mirar a Montalbano para que le confirmara que estaba en lo cierto. El comisario asintió con la cabeza. Virgen Santísima, no entiendo nada, se quejó Germana. Ni falta que hace. Busca, le ordenó Fazio. Buscaron sin descanso hasta llegar casi a la altura de la casa de Piccolo, pero no encontraron nada. A lo mejor el arma está debajo del cadáver, apuntó Tortorella. Levantaron el cuerpo de un lado, lo justo para cerciorarse. Si Arquá viera lo que estamos haciendo, le daría un ataque, comentó Fazio. El arma no estaba allí. A modo de consuelo, descubrieron que el orificio de salida de la bala había provocado un verdadero desgarro en la carne y en el chaleco. A lo mejor la tiró mientras corría a esconderse aquí, dijo Fazio. De repente, Montalbano sintió que un nudo de tristeza le subía por la garganta. Pobre Dindot, un muchachito herido de muerte que busca un lugar oculto para morir, como hacen los animales. Herido de muerte, ¿no era acaso el título de un bellísimo libro de la Capria que él había leído con sumo placer muchos años atrás? Ha muerto desangrado, dijo Fazio como si le hubiera leído el pensamiento. Avisa a quien tengas que avisar, replicó el comisario, pero con el doctor Pascuano déjame hablar a mí. Al poco rato Fazio le pasó el móvil. Doctor, soy Montalbano. ¿Ha podido echar un vistazo al difunto Gerlando Piccolo? Sí, señor, por dentro y por fuera. ¿Puede decirme algo? No hay nada que decir. Lo mataron de un solo disparo que lo dejó seco. Verá los detalles en el informe. Si no le hubieran pegado un tiro, habría vivido más sano que una manzana hasta los 100 años. Acababa de follar. Eso Montalbano no se lo esperaba. ¿Antes de que le pegaran el tiro? No, después. Se puso a hacerlo ya muerto. Pero, ¿qué coño de preguntas me hace? ¿De verdad se encuentra usted bien? Doctor, tengo otro muerto para usted. ¿Ha decidido pasarse a la producción industrial? Fazio le explicará cómo llegar al lugar. Buenos días. En cuanto Fazio terminó de hablar con Pascuano, el comisario se lo llevó aparte. Oye, yo me voy.
Tú y los demás os quedáis aquí. De nada sirve que yo pierda todo un día contemplando un muerto que sé quién es, quién le ha disparado y por qué. De acuerdo, dijo Fazio. Ah, por cierto, dile a Arquá que quiero que comparen las huellas dactilares del muerto con las que se encontraron en el dormitorio de Piccolo, solo para confirmarlo. Y para más seguridad, que compare la sangre de Dindò con la que empapaba el polvo del suelo de delante de la casa de Piccolo. Llegó en un santiamén a la comisaría, donde solo estaba Gatarela. ¿Dónde está Galuzzo? Se ha ido a casa a comer. Llámalo. Se dirigió al despacho de Fazio, tomó las llaves de la casa de Gerlando Piccolo y regresó a su despacho, donde el teléfono ya estaba sonando. ¿Galuzzo? ¿Habéis terminado de comer? No, señor dottore, hemos empezado ahora mismo. Lo lamento, pero dentro de 5 minutos estaré en la puerta de tu casa. Tú y Grazia tenéis que venir conmigo. Muy bien, dottore. ¿Quién era el muerto? Te lo digo después. Cuando llegó a casa de Galuzzo ya estaban esperándolo. ¿A dónde vamos? Preguntó Galuzzo. Grazia, ¿tienes ánimo para regresar una hora a tu casa? Por supuesto. Hicieron el camino en silencio. Nada más entrar, fueron asaltados por un olor tan intenso que se les revolvieron las tripas. —¡Abrid alguna ventana! En cuanto la casa se ventiló, Montalbano explicó su plan. —Escuchadme bien. Quiero reconstruir exactamente lo que ocurrió la otra noche. Es posible que tengamos que repetir la escena varias veces hasta que ciertas cosas queden claras. Tú, Grazia, dijiste que estabas durmiendo en tu habitación. Sí, señor. Tú, Galuzzo, sube al dormitorio y cuando yo te lo diga, empieza a hacer ruido. ¿Qué clase de ruido? ¿Qué sé yo? Tira cosas al suelo, abre y cierra cajones, golpea el suelo con los pies. Galuzzo se encaminó hacia la escalera. Nosotros dos iremos a tu habitación. Yo estaba acostada, dijo Grazia en cuanto entró. Pues acuéstate. Estaba desnuda. No hace falta. Solo quítate los zapatos. Grazia se tumbó descalza en la cama deshecha. ¿La puerta estaba abierta o cerrada? Cerrada. Antes de cerrarla, el comisario gritó: —Galuzzo, ya puedes empezar. El ruido se oyó con tal nitidez que era imposible que Grazia no se alarmara. Ahora haz lo que hiciste la otra noche. La muchacha se levantó, cogió una bata colgada de un clavo y abrió la puerta. —Quédate quieta. Y tú para allá, Galuzzo. Abandonaron la estancia y se dirigieron al salón. Galuzzo se asomó desde lo alto de la escalera. Cuando saliste de la habitación, ¿la luz del salón estaba encendida o apagada? Apagada. Por consiguiente, echaste a correr en medio de la oscuridad. Me conozco la casa de memoria. ¿Observaste si la puerta principal estaba abierta? No me fijé, pero tenía que estar abierta porque cuando... A eso ya llegaremos después. Galuzzo, vuelve a la habitación. ¿Tengo que volver a armar jaleo? Por ahora no. Basta con que te quites de en medio. Tú, Grazia, vuelve a tu dormitorio y cierra la puerta. En cuanto yo te lo diga, echa a correr como hiciste para subir a la habitación de tu tío. Cerró las ventanas, las persianas, las puertas y consiguió crear una oscuridad casi total. —Ahora, Grazia. Oyó que la puerta se abría y vio que una sombra se movía a toda prisa en la oscuridad para ir convirtiéndose en una silueta humana a medida que subía los peldaños de la escalera. —¿Qué hacemos? —preguntó desde arriba la voz de Galuzzo. —Esperar. Montalbano dejó las puertas y las ventanas cerradas, abrió la puerta principal y subió al piso de arriba. —¿Estás segura de que cuando llegaste aquí la puerta estaba abierta? —Segurísima. Ya desde la escalera vi que la luz de aquí estaba encendida. Si hubiera estado cerrada, no habría podido verla. —¿Qué fue lo primero que viste al entrar? —A mi tío. —¿Viste la sangre? —Sí, señor. —¿Y qué pensaste? Que le había salido de la boca porque se encontraba mal. Solo cuando me incliné sobre él comprendí que le habían pegado un tiro. —Galuzzo, sal al pasillo. Y tú, repite la salida de tu habitación, la subida por la escalera y la entrada aquí. Y vuelves a hacer todo lo que hiciste hasta que te diste cuenta de que alguien le había pegado un tiro a tu tío. El comisario se situó cerca de la ventana
para no entorpecer los movimientos de Grazia. La muchacha llegó 1 minuto después, respirando afanosamente a causa de la carrera y la emoción. Pasó entre la cómoda y los pies de la cama, rodeó ésta, y, al llegar al lugar donde había estado el cuerpo de Gerlando Piccolo, se inclinó levemente hacia adelante. Sobre el somier solo quedaba el colchón, pues la científica se había llevado todo lo demás. Una vez aquí, ¿qué ocurrió? Levanté los ojos porque oí un ruido. ¿Y qué viste? A alguien que salía de detrás de la puerta donde se había escondido al oírme subir. ¿Al oírte subir? Pero si ibas descalza. A lo mejor, mientras subía, llamé a mi tío. ¿El hombre tenía todavía el revólver en la mano? No sabría decirlo, contestó la muchacha después de pensarlo un poco. Muy bien. Galuzzo, ponte como te diga Grazia. La muchacha manipuló a Galuzzo como un escaparatista a un maniquí. Al final dijo: Cuando lo vi, estaba exactamente así. Si estaba así, no pudiste verle la cara, porque se encontraba de espaldas a ti. No se la vi. Vuelve a tu sitio al lado de la cama. Cuando te dé la señal, tú, Galuzzo, bajas corriendo la escalera y sales por la puerta principal, que está abierta. Tú, Grazia, me enseñas cómo cogiste el arma y cómo perseguiste al asesino. ¿Listos? ¡Adelante! Galuzzo salió. Grazia se incorporó, abrió el cajón de la mesilla, cogió un revólver imaginario y echó a correr en pos de Galuzzo. ¡Quietos! Volved aquí. Repitámoslo todo. Por un instante tuvo la impresión de ser un director de cine de legendaria exigencia en la historia de la cinematografía. Esta vez añadiremos otra cosa. Tú, Grazia, le pegas un tiro como hiciste aquella noche. Gritas ¡pum! Y tú, en cuanto lo oigas, te detienes donde estés. 3 veces repitieron la escena, y en todas el pum de Grazia bloqueó a Galuzzo justo en la puerta principal. Los tiempos coincidían a la perfección. Vamos a sentarnos en la cocina. Galuzzo se bebió 2 vasos de agua seguidos. ¿Le preparo un poco de pasta con tomate? Propuso Grazia. ¿Por qué no? Mientras la preparas, Galuzzo y yo vamos a tomar un poco el aire. Cuando esté lista nos llamas. ¿Ha quedado satisfecho? Fue lo primero que le preguntó Galuzzo. Bastante, aunque queda un detalle por aclarar. ¿Cuál? Se lo preguntaré a Grazia mientras comamos. Galuzzo pareció ofenderse y permaneció un rato en silencio. Después no pudo resistir la tentación de repetir una pregunta que no había obtenido respuesta. ¿A quién han matado? A Dindó. Galuzzo puso cara de sentir que estaban tomándole el pelo. ¿El chico del supermercado? Sí. ¿Y qué mal ha podido hacer ese pobrecillo? Bueno, tal vez haya hecho algo. ¿Pero qué? Por ejemplo, matar a Gerlando Piccolo. Para no desplomarse, con las piernas repentinamente convertidas en requesón, Galuzzo tuvo que apoyarse en el muro de la casa. Está de guasa, balbuceó. No estoy de humor para eso. Galuzzo se pasó las manos por el rostro. Después abrió unos ojos como platos porque acababa de comprender que si 2 y 2 son 4. Entonces, la que disparó contra Dindó fue Grazia, dijo. Exactamente. Y hemos venido aquí porque quería comprobar si la muchacha decía la verdad. Junto a la casa había un pozo. Montalbano se acercó a él, seguido por Galuzzo, que parecía una marioneta con los hilos rotos. El comisario lanzó el cubo abajo, lo llenó de agua fresca y lo hizo. Lávate la cara y no le digas nada a Grazia. Mientras Galuzzo se lavaba, Montalbano se dio cuenta de que la ventana que tenía delante era la de la cocina. Dentro se veía a la muchacha trajinando. Se acercó unos pasos. No había en ella ni rastro de la belleza que tanto lo había impresionado la víspera. Ahora era una joven de 18 años, normal y corriente, ni guapa ni fea, que estaba poniendo la mesa. Si Livia la hubiera visto en ese momento, habría pensado sin duda que Salvo le había contado simplemente sus fantasías personales, haciéndolas pasar por realidad.
Al sentirse observada, Grazia levantó la cabeza y sonrió. «Pueden venir, la comida ya está lista». Se sentaron y comieron en silencio. Al final el comisario dijo: «La salsa estaba riquísima. ¿Dónde la compras?» «No la he comprado. La hago yo». «Pues te felicito. Oye, Grazia, tengo que preguntarte todavía unas cuantas cosas». «Dígame». «¿Cómo supiste que el hombre no había cruzado la puerta, es decir, que todavía estaba dentro de la casa y por consiguiente podías disparar contra él?» No hubo el menor titubeo. Estaba huyendo y los zapatos hacían mucho ruido. Le disparé al tuntún sin saber si le daría. No imaginaba que le había dado. «¿Por qué no lo perseguiste?» «Tenía miedo de que me disparara él a mí». «Hace un rato has dicho que no sabías si el hombre empuñaba el revólver». «Pero a mi tío lo había matado, ¿no?», replicó Grazia en tono ofendido. «Y además no podía bajar la escalera, me temblaban las piernas». «De acuerdo, disparaste al tuntún, pero le diste debajo del omóplato. Fue a esconderse y lo han encontrado desangrado a medio kilómetro de aquí. Con semejante herida no podía ir muy lejos». Grazia palideció. «¿Qué van a hacerme?» «No pueden hacerte nada». «¿Lo han reconocido?» «Sí, es Dindó, el del supermercado». Inesperadamente, Grazia esbozó una sonrisa. «¿Dindó? No puedo creerlo. Venga, dígame la verdad. ¿Quién era?» «Dindó», le confirmó Galuzzo. «¿Lo conocías?», preguntó Montalbano. «Claro que lo conocía. Por lo menos 2 veces a la semana nos traía las cosas. Pero nunca se había tomado ninguna confianza. Dindó, ¿pero por qué lo haría? ¿Qué motivo tenía? Era un pobre infeliz, un desgraciado, y yo lo he matado». De repente se echó a llorar desesperada. Galuzzo se levantó y le pasó suavemente la mano por el pelo. Grazia pidió permiso para ir a tumbarse en la cama, pues no se tenía en pie. Montalbano, por su parte, subió al despacho de Piccolo, entregó las llaves de la caja fuerte a Galuzzo y éste la abrió. Dentro había muy poco dinero en efectivo. No llegaba a 200.000 liras. Un abultado sobre deformado por la cantidad de papeles que contenía, y un pequeño archivador metálico similar a un cajón, lleno de fichas colocadas en orden alfabético. En la parte superior de cada ficha figuraban el nombre y apellido del cliente, la fecha del préstamo, los vencimientos y las sumas cobradas. Se trataba de cantidades muy elevadas, de 50 millones de liras para arriba. En el otro archivador, que parecía un mueblecito, las fichas eran innumerables y correspondían a préstamos muy pequeños, entre 100.000 liras y 20 o 30 millones. El volumen de negocio, por así decirlo, de Gerlando Piccolo, pensó Montalbano, tenía que ser casi igual al de un pequeño banco. Y los papeles del sobre confirmaron lo que suponía el comisario. Eran extractos de cuentas bancarias de Bigata y Montelusa correspondientes a sumas multimillonarias. Algo no encajaba. ¿Encontraron dinero en los bolsillos de la ropa que Piccolo se había quitado antes de irse a la cama? Sí, señor, 300 y pico mil liras. Que Dindó no tocó. Puede que no le diera tiempo. Pero ¿cómo era posible que Gerlando Piccolo guardara en su caja fuerte menos de 200.000 liras y llevara encima más de 300.000? Capítulo V. 3 días después recibieron en comisaría los primeros resultados de la científica. Solo habían tardado 3 días. Eso dejaba estupefacto a cualquiera. La burocracia, pensó el comisario, es un laberinto en cuyo interior yacen los huesos blanqueados de millones de diligencias que no han tenido posibilidad de salir de allí. En cuanto se detienen por falta de impulso, son asaltadas por millares de ratones hambrientos que las devoran, ratones que él había visto recorriendo rápidamente en manadas los sótanos de algún palacio de justicia llenos a rebosar de carpetas. Muy raras veces, y por motivos totalmente inexplicables, una diligencia sobre 10.000 conseguía recorrer el laberinto a la velocidad de un corredor olímpico de los 100 metros lisos y llegar a su destino, como en ese caso. En el dormitorio de Gerlando Piccolo
Había huellas digitales de Dindó, Salvatore Trupía, a patadas, como para parar un tren. La sangre de Dindó era la misma que había formado un pequeño charco mientras éste intentaba poner en marcha el ciclomotor, tras haber matado a Otsu Giurlano. El arma del delito no había sido hallada. Lo más probable era que Dindó se hubiera deshecho de ella durante su fuga hacia la muerte por desangramiento. Y además, contaban también con la declaración del señor Arturo Pastorino, comerciante, el cual, mientras circulaba por la carretera provincial, afirmó haber visto encenderse la luz que había delante de la casa de Gerlando Piccolo, a la hora en que se cometió el delito, y un segundo después, un ciclomotor adentrándose a toda pastilla en la misma carretera provincial procedente de la casa de Piccolo, que estuvo a punto de chocar contra su coche. Grazia le repitió el relato de aquella noche al fiscal Tomaseo más de 100 veces, sin cambiar ni una coma. Pero para el fiscal no fue suficiente. Mire, Montalbano, quisiera hacer una reconstrucción in situ. Quiero desnudar a esa chica, tenerla delante de mí enteramente desnuda. Prácticamente se le estaba cayendo la baba. Pero al ver la irónica mirada del comisario trató de ponerle un parche. Desnuda anímicamente, quiero decir. Finalmente, la reconstrucción in situ tampoco reveló ninguna novedad. Y en cuanto a la luz encendida delante de la casa de Piccolo, la que había visto el testigo Pastorino, Grazia sostuvo enérgicamente que estaba apagada. El fiscal dijo que era un detalle irrelevante y que, probablemente, el testigo había confundido el faro del ciclomotor con la luz que iluminaba la entrada de la casa. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones, Tomaseo quería aclarar una cosa que se le había metido en la cabeza desde el principio. Señorita, ¿su tío era homosexual? Grazia se rió de buena gana. No iba con hombres, le gustaban las mujeres. En el pueblo comentan que incluso se aprovechaba de ellas, terció el comisario. No siempre Vox Populi es Vox Dei, la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios. Lo fulminó Tomaseo y dirigiéndose de nuevo a la muchacha añadió: ¿Puede usted descartarlo? Yo jamás vi a quien recibía de noche. O sea que no sabe si eran hombres o mujeres. No lo sé. Por consiguiente, no puede descartar que también fueran hombres. ¿Cómo también? ¿Nunca ha oído hablar de la bisexualidad? Preguntó en tono irónico el fiscal, pasándose la lengua por el labio inferior. Si por eso era, Montalbano había oído hablar de trisexualidad, cuatrisexualidad, etcétera, etcétera, hasta el infinito, pero prefirió rendirse. Y Grazia también se rindió. No sé qué decirle. Y de esa manera el fiscal tuvo vía libre. Manejo dos hipótesis, dijo una vez a solas con el comisario. La primera es que Piccolo tiene una cita en plena noche con Trupía, al que conocía porque era él quien le llevaba las cosas del supermercado. Al llegar a la hora establecida, Piccolo se levanta, baja por la escalera, abre cuidadosamente la puerta principal para no despertar a su sobrina, franquea la entrada a Trupía y vuelve a cerrar, pero no con llave. Una vez finalizada la relación, ambos discuten. A lo mejor Piccolo no quiere pagar lo que le exige Trupía. Este pierde la cabeza, le pega un tiro e intenta arramblar con todo lo que puede. Pero la inesperada aparición de la valiente muchacha le obliga a emprender la huida. Consigue abrir la puerta principal, pero Grazia dispara contra él, y Trupía muere desangrado. No puede acudir a ningún hospital, pues tendría que dar unas explicaciones que inmediatamente llevarían a identificarlo como el autor del homicidio de Piccolo. El fiscal, que había mandado que le llevaran una botella de agua mineral, se bebió medio vaso y siguió adelante. Y ahora paso a la segunda hipótesis, que seguramente será más de su agrado, dado su empeño en no querer admitir que Piccolo fuera también homosexual. Aquella noche Piccolo tenía una cita amorosa con una mujer. Le abre la puerta principal y sube con ella al dormitorio. Mantienen una relación sexual. Al final, la mujer se va y Piccolo le pide encarecidamente que cierre la puerta al salir, con la intención de ir él mismo a echar la llave en cuanto recupere las fuerzas necesarias para levantarse de la cama. Es de suponer que la mujer lo ha dejado. En fin, ya puede usted imaginarse. La mujer abre la puerta,
franquea la entrada a Trupía y se va. Trupía cree que Piccolo no reaccionará ante la amenaza del arma, sin embargo, el otro hace ademán de reaccionar y entonces Trupía le pega un tiro. Lo que ocurre a continuación ya lo sabemos. Ahora habría que buscar a la... ¿A la titina? Preguntó con la cara muy seria el comisario. No entiendo, dijo Tomaseo, perplejo. Perdone, me había distraído con la cancioncilla esa, la de Yo busco a la titina. Estaba usted diciendo que habría que buscar a la cómplice Montalbano. Pero ¿dónde encontrarla? ¿Cómo encontrarla? Sería como buscar una aguja en un pajar, respondió Montalbano, sabiendo que las frases hechas eran unos puntos y seguido que pesaban como losas. Ya, ¿usted cuál elige? ¿De qué? De mis dos hipótesis. La segunda. Sin embargo, la segunda nos obliga a mantener abierta la investigación para encontrar a la misteriosa cómplice. Pues quedémonos con la primera. Total, ¿de qué servía perder el tiempo y el aliento con Tomaseo? Jamás en los años sucesivos, cuando pensaba en el caso Piccolo, consiguió explicarse por qué razón fue a ver aquella misma tarde al padre de Dindó. Tal vez un remordimiento inconsciente por haber permitido que Tomaseo escribiera en sus conclusiones que el pobre chico tenía por costumbre prostituirse por dinero. La dirección se la había facilitado a Gulla, el encargado del supermercado, el cual le había preguntado nada más verlo: ¿cuándo me devolverán el ciclomotor? En cuanto él lo tranquilizó, diciéndole que lo recuperaría en cuestión de días, el señor Agulla se tomó la libertad de expresar su propia opinión sobre Dindó. Comisario, con todo mi respeto por la ley, todo este asunto no me convence para nada. ¿Qué quiere decir? Que conste que hablo basándome en lo que se dice por el pueblo. Dindó no iba ni con hombres ni con mujeres, y no era capaz de robar ni un mondadientes. Aquí, en el supermercado, podía coger lo que quisiera y, sin embargo, siempre que necesitaba algo lo decía y lo pagaba. Era un muchacho honrado. La casa donde vivía el padre de Dindó estaba cerca del puerto. Era un minúsculo edificio tan destartalado que costaba entender cómo podía mantenerse en pie sin puntales. La planta baja era un antiguo almacén ya cerrado, en cuya puerta habían clavado una tabla. En un lado del portal había otra puerta también cerrada que daba a un cuarto construido bajo el hueco de la escalera. En el piso de arriba vivía Antonio Trupía. Montalbano llamó con los nudillos. Le abrió un anciano decrépito, desdentado y jorobado, todavía más destartalado que la casa. Soy el comisario Montalbano. ¿Es usted el abuelo de Salvatore Trupía, llamado Dindó? ¿El abuelo? Soy su padre. Jesús, ¿a qué años había engendrado a Dindó? El viejo debió de leerle el pensamiento, pues añadió: tuve muy tarde a mi hijo y puede que por eso naciera enfermo de la cabeza. Lo hizo pasar a una habitación que era el colmo del desorden y la suciedad, y lo invitó a sentarse en una desvencijada silla de paja. Perdone que lo reciba así, comisario, pero estoy enfermo. Vivo con la pensión mínima y no tengo a nadie que me eche una mano. ¿Quería saber algo sobre Dindó? ¿Y qué quiere saber, señor comisario de mi alma? Yo solo sé que me lo han matado. Pero la historia de nosotros los pobres no la hacemos nosotros. La hacen los que escriben en los periódicos. En el fondo, pensó el comisario, tenía toda la razón. Cada vez con más frecuencia los periodistas se convertían de un día para otro en historiadores. ¿Por qué no quería vivir en casa con usted? ¿Se habían peleado? ¿Pero qué dice? Con Dindó nadie podía pelearse. ¿Puede pelear uno con un niño? No, señor. Hace 4 años, cuando empezó a ganarse la vida en el supermercado, me dijo que quería vivir solo. Y yo le di la llave del cuarto de la escalera, que es mío. ¿Lo veía a menudo? No, señor. Pero si es eso lo que quiere saber, en los 2 últimos meses había cambiado. ¿Y cómo lo sabe si no lo veía? Porque lo oía. Desde hacía 2 meses cantaba. ¿Cantaba?
Sí, señor, a pleno pulmón. Por la mañana cuando se levantaba y por la noche cuando regresaba. ¿Y antes no cantaba? Jamás. Oiga, quisiera echar un vistazo al cuarto de la escalera. Aquí tiene la llave. Después se la devuelvo. No hace falta. Déjela puesta en la cerradura. Total, aquí no viene nadie. ¿Me permite una pregunta? ¿Por qué lo llamaban Dindó? Le gustaban las campanas. Cuando tocaban hacía din don con la cabeza. El cuarto de la escalera medía escasamente 3 metros por 3. Tenía el techo inclinado y recibía aire, pero no luz, a través de un ventanuco de 30 centímetros de lado, protegido por unos barrotes de hierro. El mobiliario consistía en un somier oxidado con un colchón encima, una colcha llena de agujeros y una almohada sin funda, una minúscula mesita y una silla de paja. Varias cajas de cartón hacían las veces de armario. En una especie de concavidad estaba la taza del váter y un lavabo cuyo grifo soltaba un hilillo de agua. Una pocilga, lo había definido el señor Agulla. No. Algo peor, una especie de celda abandonada de una cárcel de un país subdesarrollado. Calcetines, calzoncillos, camisetas sucias, hojas de periódico, cómics y números de la revista infantil Topolino cubrían el suelo. Al comisario se le partió el corazón y sintió el impulso de cerrar la puerta e irse de allí. Pero el cuerpo, como a veces le ocurría, se negó a cumplir la orden. ¿Cómo era posible que en el interior de aquella hedionda celda hubiera penetrado la alegría, una felicidad tan grande que un día había dado lugar a que Dindó, que jamás había hecho tal cosa, se pusiera a cantar a grito pelado y no dejara de hacerlo hasta el momento en que le habían pegado un tiro, hasta que lo hirieron de muerte como un pájaro alcanzado en pleno vuelo por un cazador? Le volvió de nuevo a la mente el título de aquella novela. En el interior del cuarto ya no se veía nada. Habría tenido que levantarse y encender la bombilla que colgaba del techo, pero no le apetecía hacerlo. Quería permanecer un rato a oscuras, en medio del repugnante olor, y extraer de él las verdaderas respuestas a sus preguntas. La primera y sin duda la más importante era ¿por qué había ido Dindó a matar a Gerlando Piccolo? El muchacho había entrado con ese propósito en la habitación donde Piccolo estaba acostado. Todo lo demás, los cajones revueltos, los cuadritos rotos que simulaban una afanosa búsqueda de algo que se pretendía robar, no era más que teatro, puro montaje. Alguien le había puesto en la mano un revólver. Dindó nunca habría podido agenciárselo por su cuenta, y lo había convencido de que el usurero merecía la muerte. Y Dindó había hecho aquello que le había metido en la cabeza, y siendo como era, al verse de pronto en presencia de Grazia, no le había pegado un tiro, como fácilmente habría podido hacer y como en el fondo era inevitable, por la simple razón de que ni siquiera se le había ocurrido la posibilidad de que la muchacha reaccionara o de que, en caso de que lo detuvieran, ésta se convirtiera en su implacable acusadora. No. Todo eso eran consideraciones que el cerebro del pobre Dindó no había sido capaz de elaborar. Él simplemente había tratado de escapar, como alguien le había enseñado a hacer. La segunda pregunta era ¿cómo se las había ingeniado para entrar en la casa? En la puerta principal no había ninguna señal de manipulación. Lo más probable era que hubiera utilizado una copia de las llaves. Pero para hacer un duplicado de las llaves se tenía que sacar el molde, lo que significaba que en la casa, además de la sobrina, debía haber alguien más que podía entrar y salir a su antojo. ¿Quién podía ser? En la casa no había ninguna sirvienta, ni siquiera por horas. Grazia se encargaba de todo. Los clientes subían por la escalera exterior que había en la parte trasera de la casa. Ni siquiera sabían cómo era la casa por dentro. Entonces, le dio vueltas al enigma en la cabeza y de pronto empezó a dibujarse en su mente la imagen de un hombre sin rostro y sin nombre. Una persona temida por todo el pueblo, y a la cual Fazio no había conseguido conferir una identidad.
el hombre que iba a cobrar el dinero por cuenta de Piccolo, su recaudador. A partir de aquel momento, todo empezó a adquirir tímidamente un motivo y una lógica, aunque todavía en forma de sombra casi imperceptible. Se levantó para regresar a comisaría, se movió en medio de la oscuridad, golpeó la mesita y la volcó. Soltando maldiciones, encendió la luz y observó que el mueble tenía un cajón que se había abierto. Dentro había un cómic. Zotzo, el caballero enmascarado. ¿Zotzo? Era una versión porno del zorro, un cómic guarro. Al margen de cada página, Dindó había escrito con un bolígrafo rojo la misma palabra: ¡Justicia! Se guardó el tebeo en el bolsillo, apagó la luz y salió. En lugar de dirigirse a comisaría, se fue a casa de Galuzzo. Llamó al timbre y la voz de Grazia contestó de inmediato: ¿Quién es? Soy Montalbano. La chica abrió y el comisario se dio cuenta enseguida de que estaba muy pálida y tenía los ojos enrojecidos. En ese momento no podía definírsela precisamente como guapa. ¿Estás sola en casa? Sí, señor. Amelia ha salido a hacer la compra. ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Te encuentras mal? Sí, señor. ¿Qué te ocurre? ¿Necesitas un médico? Esto no es cosa de médicos, es que no consigo dormir desde que supe que maté a aquel pobrecito y además quiero volver a mi casa. ¿Es que no te encuentras a gusto? Sí, pero añoro mi casa. ¿No tienes miedo de vivir allí sola? Yo no tengo miedo de nada. Unos cuantos días más, 3 como máximo, y podrás regresar a tu casa. He venido para preguntarte una cosa que puede resultarnos muy útil en las investigaciones sobre el asesinato de tu tío. Grazia se alarmó y lo miró con los ojos desorbitados. Pero ¿todavía siguen con lo mismo? ¿No fue Dindó? Por supuesto que fue Dindó. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo se las arregló para entrar aquella noche? O alguien le abrió o disponía de un duplicado de las llaves. En cualquiera de los dos casos, eso significa que había un cómplice. Y el cómplice era una persona que tenía libertad para frecuentar la casa. Y eso es lo que yo te pregunto ahora. ¿Había alguien a quien tu tío veía a menudo? ¿Hablaba durante mucho rato con alguien? ¿Invitaba a alguien a quedarse a comer? El rostro de la muchacha se iluminó. Pues sí, un tal Foncio. Algunas veces Utsu Giordano me pedía que le sirviera un café cuando se iban a hablar al despacho. ¿Sabes cómo se apellida? No, señor. En aquel momento oyeron que se abría la puerta principal. Era la mujer de Galuzzo, que regresaba de la compra. Amelia, Grazia se viene conmigo a la comisaría. Después le pediré a su marido que la traiga de vuelta. Grazia, ¿necesitas cambiarte de ropa para salir? Sí, señor, pero estoy lista en 5 minutos. Montalbano dejó a la joven con Catarela, quien le mostró en el ordenador las fotografías de todas las personas con antecedentes penales de Vigata y alrededores. Apenas había tenido tiempo de sentarse tras su escritorio cuando Catarela entró patinando y su loca carrera fue interrumpida por Fazio, que lo atrapó al vuelo. Respiraba afanosamente. «Dottori, la chica lo ha identificado». Fueron a donde estaba la muchacha. Grazia permanecía de pie en un rincón de la estancia, cubriéndose el rostro con las manos y llorando muy quedo. «Galuzzo, acompáñala a casa». La ficha decía que Alfonso Aricó, nacido 40 años atrás en Vigata, era una persona de muy mala fama que se dedicaba a los juegos de azar. Cuando no jugaba, sus actividades consistían en robos, chantajes, agresiones, actos de violencia y daños y lesiones a terceros. La fotografía mostraba a un hombre muy bien parecido, con cara de delincuente. «Fazio, corre la voz. Mañana por la mañana quiero a este cabrón en mi despacho». Capítulo 6. Comió distraídamente, pues no tenía apetito. Se sentó junto a la mesita y examinó el cómic que había cogido en el cuartucho de Dindó. Había, por lo menos, otros 10 más tirados por el suelo. Pero el muchacho había atribuido una importancia especial a ese,
y lo había guardado en el cajón de la mesita para poder leerlo una y otra vez, como se deducía por las sucias y maltratadas páginas. En determinado momento, Dindó había empezado a escribir en los márgenes una sola palabra: justicia. Una palabra que en sí misma no explicaba si el muchacho tenía intención de tomársela por su mano o bien de exigirla. Empezó a leer la historia con la paciencia de un santo. Se trataba de un viejo y lujurioso cacique que organizaba el rapto de una bella joven para poder doblegarla a sus deseos. El rapto se llevaba a cabo después de una serie de vicisitudes, pero al final el cacique podía contemplar en su dormitorio a Alba, que así se llamaba la chica, desnuda y suplicante. Los ruegos, las quejas y las lágrimas sólo servían para excitar más al viejo, que cogía a Alba y la poseía de todas las maneras posibles e imaginables. A continuación, ordenaba que la encerraran en una celda, con el propósito de repetir la hazaña después de un sueño reparador. Pero Sotso, que había entrado a escondidas en la casa del cacique, lo mataba después de batirse en duelo con varios de sus esbirros. Liberaba a la chica y ésta, feliz y agradecida, se ponía a hacer con el caballero enmascarado cosas peores que las que el viejo la había obligado a soportar. Un pretexto estúpido para unas ilustraciones pornográficas. Pero, ¿por qué razón Dindó había sentido la necesidad de escribir obsesivamente la palabra justicia? A lo mejor le había ocurrido lo que a ciertos espectadores de salas cinematográficas populares, que se meten tanto en la película que intervienen con comentarios, sugerencias y consejos dirigidos a las sordas sombras de la pantalla, las cuales siguen inexorablemente el camino trazado por el destino y el guionista. Estaba casi convencido de esa última hipótesis. Fue a sentarse en su butaca habitual y encendió el televisor. Había un debate político sobre el tema de si era lícito que un subsecretario en ejercicio participara en anuncios publicitarios remunerados. Apagó a medio programa, presa de un profundo desconsuelo. Llamó a Livia y le habló largo rato de Dindó. Le describió la sucia celda en la que vivía el muchacho y le preguntó: ¿puedes tú decirme por qué motivo a un pobre desgraciado como aquel muchacho le da de pronto por cantar en medio de semejante sordidez? Y de Livia recibió una respuesta sencilla, que, precisamente por su sencillez, más aún por su obviedad, tenía la fuerza de la verdad absoluta. ¿Por qué motivo, salvo? Por amor. Un relámpago. Perdió el equilibrio y a duras penas consiguió mantenerse en pie agarrándose con la mano a la mesita. Todas las piezas del rompecabezas fueron colocándose a velocidad de vértigo en su lugar correspondiente, formando un cuadro lógico, un dibujo perfecto. —¿Salvo? —Salvo, ¿por qué no contestas? No consiguió abrir la boca para decirle que aún estaba al aparato. Colgó. Uno a uno, en el transcurso de la mañana, todos sus hombres fueron presentándose en la comisaría desolados y con las manos vacías. No habían conseguido localizar a Foncio Aricó, el hombre con antecedentes penales que ejercía como cobrador de Gerlando Piccolo. Los vecinos de su casa llevaban una semana sin verlo. Decían que muchas veces se pasaba días y días sin aparecer. Y todos los hombres de Montalbano, después del informe negativo de sus pesquisas, esperaban una escena de furia incontenible. Sin embargo, la respuesta del comisario fue serena y cortés. —Muy bien, gracias. Se quedaron tan pasmados que se preguntaron entre ellos si, por casualidad, no le habrían salido a su jefe los estigmas de la santidad. Aquella misma mañana, Montalbano hizo 2 llamadas telefónicas. Una al fiscal Tomaseo, muy larga, por cierto, pues éste exigió muchas explicaciones, aunque al final pareció convencido. La segunda fue al jefe de la brigada móvil, quien, por el contrario, no le pidió ninguna explicación. Dijo que solo había un problema. ¿Durante cuánto tiempo necesitaría el equipo? El comisario contestó que el asunto se resolvería en cuestión de 48 horas. Ambos se pusieron de acuerdo. A las 4 de la tarde, un agente de la móvil se presentó para entregarle las llaves de la casa de Gerlando Piccolo.
Media hora después, Montalbano llamó a Galuzzo y le comunicó, al tiempo que le entregaba las llaves, que Grazia podía regresar a casa cuando lo deseara. Mejor llámala desde aquí. Cuando colgó, Galuzzo dijo que la joven quería regresar enseguida, cuando todavía hubiera luz, no porque tuviera miedo, sino porque le causaría menos impresión. Si me da usted permiso, la acompañaré yo en mi coche. En una hora como máximo estoy de vuelta. No es necesario que vuelvas. Cuando termines de ayudar a Grazia a instalarse, regresa directamente a tu casa. Si acaso, me llamas para decirme cómo ha reaccionado, si ha habido algún problema. Dile también que nos llame si hubiera algo que la preocupara. Comisario, a esa chica no hay nada que la preocupe. Es muy valiente. Pero ¿por qué tendría que preocuparse? Por Foncio Aricó, por ejemplo. Nosotros no hemos conseguido localizarlo. Pero ¿quién nos dice que no está esperando el momento más adecuado para hacer acto de presencia? La sonrisa de Galuzzo se esfumó. ¿Y qué puede querer Foncio de Grazia? No lo sé. A lo mejor los papeles de Gerlando Piccolo. Si sabe jugar con ellos, pueden proporcionarle un buen beneficio. Muy cierto. ¿Quiere que me quede con ella esta noche? ¿Y quién te dice que Foncio va a presentarse precisamente esta noche? Mira, dile a Grazia que mañana pediré la orden del juez para incautarme de todos los papeles. De esa manera podrá estar tranquila. No, haz lo que te he dicho. Galuzzo llamó a las 7:30. Acababa de regresar a su casa después de dejar a Grazia, contenta de encontrarse de nuevo entre sus cosas. La otra llamada, la que Montalbano esperaba, la que confirmaría que su castillo de conjeturas no estaba hecho de papel de seda sino de cal y piedra, se produjo al cabo de una hora escasa. Comisario Montalbano ha llamado. Nada más oír una voz masculina, ha dicho que finalmente habría regresado a casa y que no había ningún tipo de vigilancia. Ha añadido que tenía que darle 2 cosas. Luego el hombre ha dicho que iría a su casa poco después de la medianoche. ¿Qué hacemos ahora? Vosotros ya habéis terminado, gracias. Habría tenido que experimentar otra sensación después de recibir la llamada que confirmaba sus suposiciones, y sin embargo, le asaltó una especie de náusea que le cerró la boca del estómago. Fazio, Galo. A sus órdenes. Id a casa a comer y después regresad aquí. Avisad a vuestras familias de que esta noche tendréis trabajo. En un primer momento, los ayudantes del comisario se miraron con cara de sorpresa y después dirigieron los ojos con expresión inquisitiva al comisario. Os lo contaré todo a vuestro regreso. No hay prisa. Pero, sobre todo, no digáis nada a nadie. ¿Qué vamos a decir si no sabemos de qué se trata? Replicó Fazio. El comisario también abandonó su despacho, pues notaba que le faltaba el aire. Al llegar a la altura de la trattoria San Calogero, titubeó un instante, ¿entrar o no? Pero la sensación de náusea se intensificó. Entonces se dirigió al puerto y se detuvo a contemplar a los turistas que embarcaban en el ferry para trasladarse a las islas. La mayoría eran jóvenes extranjeros armados con sus sacos de dormir. Seguramente no enriquecerían las islas con su dinero, pero sí con el esplendor de su juventud. Lanzó un suspiro y dio comienzo a su habitual paseo hasta la punta del muelle. Solo son conjeturas mías, pero están empezando a confirmarse. En la casa de los Piccolo, a donde llega a los 5 años porque se ha quedado huérfana, Grazia es tratada como una esclava. Me lo dijo ella misma y no creo que sea una exageración. Y además, estoy convencido de que el tío Gerlando, siendo como era, debió de aprovecharse de la sobrina cuando todavía era una chiquilla. Después de la muerte de la tía, Grazia se convierte en la amante fija del tío cuando éste no tiene otra cosa mejor a mano. Con el paso del tiempo, al principio de manera confusa y después con certeza, la chica siente que lo aborrece, pero no puede rebelarse, no tiene ninguna salida. Hasta que entre ella y Foncio Aricó, el cobrador, el hombre de confianza, surge un entendimiento, una pasión, lo que sea. El tío no se entera de nada.
Él está en su despacho del piso de arriba chupando la sangre de la gente, mientras Grazia y Foncio hacen lo que les da la gana en la planta baja. Un día, a Grazia o a Foncio, eso ya lo aclararemos, se les ocurre una idea: librarse de Gerlando Piccolo y quedarse con su negocio. La herencia de Gerlando irá a parar sin duda a Grazia, pues el hombre no tiene otros parientes. Pero ¿cómo llevar a cabo sus propósitos sin despertar sospechas? Lo ideal sería que una tercera persona matara a Gerlando. Y entonces Grazia, y estoy seguro de que fue ella a quien se le ocurrió la genial idea, se acordó de Dindo, el repartidor del supermercado, un adolescente con la mente de un niño. Empieza a mostrarse amable con él, le da confianzas y cada vez que lo ve le manifiesta un cariño paulatinamente más profundo. Y Dindo cae en la trampa y se enamora de ella. Entonces Grazia le confiesa que jamás podrá ser suya, pues es prisionera de su tío, el cual se aprovecha vilmente de ella y la obliga a hacer cosas repugnantes. Dindo se enfurece, se siente un caballero antiguo y promete liberarla matando al que la tiene prisionera. Lo jura 1 y 1000 veces. Durante unos días, Grazia finge querer disuadir a Dindo de su propósito y después le dice que si está verdaderamente decidido, ella puede facilitarle una de las armas que hay en la casa. Una vez efectuado el disparo, Dindo tendrá que llevarse el arma. Pero hemos encontrado todas las armas que había en la casa, terció Fazio, y con ninguna de ellas se efectuó el disparo que mató a Piccolo. Claro, porque el arma pertenece a Foncio Aricó. La noche convenida, Grazia, tras terminar de trabajar en la cocina, abre silenciosamente la puerta principal y deja el revólver que le ha facilitado Aricó en el primer peldaño de la escalera. ¿Puedo interrumpirlo? ¿Dónde está Foncio mientras tanto? Preguntó Fazio, creándose una buena coartada. Seguramente en un garito con otras 50 personas que declararán a su favor. Grazia quiere asegurarse de que Dindo realizará el disparo, y por eso se encarga de que éste la sorprenda mientras su tío la obliga a hacer las guarradas que tanto le repugnan y que ella misma le ha contado al chico. Y eso es, en efecto, lo que sucede. Un momento, dijo Gallo, la posición del cadáver. Sé lo que estás pensando. Pero tú, Gallo, ya eres bastante mayorcito, me parece. Y por eso sabrás que para hacer el amor no es obligatoria la posición tradicional. Gallo se ruborizó y no dijo nada. Dindo se retrasa y Grazia, después incluso de haber finalizado la relación, sigue abrazando a Gerlando. Finalmente llega Dindo. Grazia lanza un grito y se aparta. El chico dispara, deja el revólver en algún sitio y pone el dormitorio patas arriba para simular un robo. Pero en ese momento la furia de Dindo se desvanece de golpe. Este se vuelve, mira al muerto, se da cuenta de lo que ha hecho, enloquece de desesperación y rompe los cuadritos y la pequeña imagen de la Virgen. Después huye de la habitación. Grazia se ve perdida. Piensa, tal vez con acierto, que tarde o temprano Dindo se vendrá abajo y lo contará todo. Abre el cajón de la mesilla de noche, coge el arma de su tío, persigue al muchacho y le pega un tiro, hiriéndolo de muerte. Eso no lo entiendo, dijo Fazio. Si verdaderamente tenía intención de contarlo todo, de entregarse, y si tuvo la fuerza de llegar hasta el lugar donde lo encontraron muerto, ¿por qué no se dirigió a una casa cualquiera, la más cercana, para pedir socorro? Porque en el momento en que la bala de Grazia lo hirió, Dindo se convirtió en adulto. No lo entiendo, murmuró Fazio. Hasta ese momento era un chiquillo enamorado que no sabía lo que hacía. Un segundo después comprendió que era un asesino manipulado como una marioneta. El disparo no lo hirió de muerte solo en el cuerpo, sino también y por encima de todo en el alma, pues le reveló la traición de Grazia. Se dejó morir. Pero aunque Grazia no hubiera disparado contra él, ella y Foncio debían de tener un plan si Dindo hablaba, objetó Fazio. Claro, tenían intención de librarse de él cuanto antes.
tal vez simulando un accidente. Continuó. Grazia, al ver que Dindó huye, lo persigue, enciende la luz que hay delante de la casa. Un testigo lo dijo, aunque el fiscal dio otra interpretación. Pero el muchacho ya se ha puesto en marcha y ha desaparecido. Grazia ve la sangre que empapa la tierra, pero ignora la gravedad de la herida. Y eso la preocupa, la pone nerviosa, la induce a cometer un error, el único en un plan perfecto. Vuelve a subir al dormitorio de su tío. A nosotros nos dirá que para ver si podía hacer algo por él, tira al suelo el revólver con el cual ha disparado, coge las llaves de la caja fuerte, se dirige al despacho, se apodera del dinero que hay dentro, y debía de haber mucho, deja unas 200.000 liras, vuelve a colocar las llaves en su sitio y en ese momento se da cuenta de que sobre la cama o en algún otro sitio se encuentra el arma con que ha disparado Dindó, la que le facilitó Foncio. No sabe qué hacer. Según lo acordado, Dindó habría tenido que llevársela, y después Foncio ya se habría encargado de recuperarla y hacerla desaparecer. Grazia, temiendo que el arma pueda conducir hasta Aricó, la esconde en la casa junto con el dinero. Una casa que nosotros no registramos porque, aparte del dormitorio y el despacho, no había ningún motivo para registrar lo demás. —¿Pero usted cómo sabe todo eso del arma? —preguntó Gallo. —No lo sé, lo supongo. Y si queréis que os diga la verdad, este es el punto más débil de mi reconstrucción. Pero si Dindó se derrumbó cuando todavía se encontraba en casa de Piccolo, lo primero que debió de hacer fue arrojar el arma lejos de sí. Sea como fuere, una vez escondidos el dinero y el arma, Grazia nos llama diciendo que han matado a su tío. Está muerta de miedo porque no sabe nada de Dindó y no sabe si éste tendrá el valor de denunciarla, pero consigue dominarse. La noticia del hallazgo del cuerpo del muchacho se la comuniqué yo mismo y ella interpretó su papel a la perfección. Usted, doctore, ha dicho que esta reconstrucción suya está empezando a confirmarse. ¿Cómo? Preguntó Fazio. En cuanto Grazia se ha quedado sola en casa, ha llamado a Foncio. ¿Cómo lo sabe? He mandado pinchar el teléfono. Le ha dicho que acuda a la casa porque tiene que darle dos cosas. A mi juicio, el dinero y el revólver. Foncio ha contestado que irá a verla pasada la medianoche. ¿Y nosotros qué hacemos? Vigilaremos por los alrededores. Con más paciencia que un santo, nos pasaremos unas cuantas horas tomando el fresco de la noche, porque habrá besos, abrazos, un polvo de celebración y relatos recíprocos. Después, cuando salga Aricó, lo detendremos. Si le encontramos encima el dinero y el arma, está jodido. Con respecto al dinero, podrá defenderse diciendo que es suyo, que lo ha ganado en alguna timba, pero con respecto al revólver las pasará putas. Cualquier cosa será suficiente para demostrar que se trata del arma de la que salió la bala que mató a Piccolo. ¿Cómo podrá justificar que la tiene en el bolsillo? ¿Y Grazia? A esa iréis a detenerla vosotros. Yo no quiero mancharme las manos. Montalbano acertó con pelos y señales. Foncio Aricó llegó a las 12:30 de la noche. La casa estaba totalmente a oscuras. La puerta se abrió. Foncio entró y la puerta se volvió a cerrar. Al cabo de una hora, Montalbano, Fazio y Gallo empezaron a sentir los efectos del frío y a soltar maldiciones. No podían calentarse siquiera con el humo de un cigarrillo. A las 3:10 de la madrugada, el primero en darse cuenta de que la puerta se había abierto y a través de ella había salido una sombra fue el comisario. Foncio se dirigió al coche que había dejado en la carretera provincial. Llevaba un paquete en una mano. Cuando hizo ademán de abrir la portezuela, Fazio y Gallo se le echaron encima, lo arrojaron al suelo y lo esposaron. Todo ocurrió sin el menor ruido. En el bolsillo Foncio tenía un revólver. Fazio lo cogió y se lo pasó a Montalbano. —¿Sabes que con esto estás jodido? —le dijo el comisario. Inesperadamente Aricó esbozó una sonrisa. —Lo sé muy bien —respondió. En el interior de la caja de cartón había 800 millones de liras en billetes dispuestos en fajos. Foncio Aricó,
que era un buen jugador y sabía, por lo tanto, cuándo estaba perdida la partida, ni siquiera intentó decir que el dinero era suyo. En el coche habló solo una vez. Por si le interesa, comisario, le diré que no he sido yo quien ha organizado todo este asunto. Ha sido esa grandísima puta. Montalbano no tuvo la menor dificultad en creerlo. Ordenó que lo dejaran en comisaría, subió a su coche y se fue a Marinella. Una hora más tarde sonó el teléfono. Era Fazio. Ya hemos detenido a la chica. ¿Qué estaba haciendo? ¿Usted qué cree? Dormir como un ángel. A la mañana siguiente, todo el mundo en la comisaría trató de consolar a Galuzzo, que se había encariñado con Grazia y no podía dar crédito a la historia. Por ese motivo, cada 5 minutos se asomaba al despacho de Montalbano para preguntarle con expresión desolada: «Comisario, ¿pero usted está seguro de que es verdad?». Al cabo de una hora el comisario ya no pudo aguantar más. Se levantó, salió y se fue a ver a Mimí Augello, que había sufrido una recaída. «Pero ¿cómo es eso, Mimí? Que antes no cogías ni un resfriado y ahora lo pillas todo. No consigo explicármelo, Salvo». «¿Quieres que te lo explique yo? Tú somatizas las cosas». «No te entiendo. Ocurre que tienes que casarte y pillas todas las enfermedades posibles para retrasar el día de la boda. No digas bobadas. Cuéntame lo del homicidio del usurero ese. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Piccolo». Montalbano se lo contó. Y le contó también aquella cosa tan rara que le había ocurrido cuando en la televisión Grazia le había parecido una chica de belleza extraordinaria, cuando en realidad no lo era. «Bueno», dijo Mimí, «se ve que la cámara te ha revelado el verdadero rostro de Grazia. A juzgar por tu descripción, esa chica es un verdadero demonio. Los que saben de esas cosas la llaman la belleza del diablo». Montalbano no creía en el demonio, y menos en los lugares comunes, en las frases hechas ni en las ideas preconcebidas. Pero, por una vez, no protestó.